Mi hijo me miró a los ojos con una frialdad que me heló el alma y me dijo: «Mamá, ya no hay espacio para ti en esta casa. Mañana viene el camión para llevar tus cosas al asilo de San Judas. ¡Fuera No de me mi hagas casa ahora difícil, mismo! por favor». ¡No quiero Esas volver a verte! palabras ¡Lárgate fueron ya! más dolorosas que los 30 años que pasé Hold on, mijo. trabajando de Almost sol done. a sol Okay, para que a él nunca le One more faltara taco. nada. Yay, I'm Él hungry. no sabía que mientras me señalaba la puerta, él mismo estaba firmando su ruina, porque esa casa, su empresa y cada centavo que presumía ante sus amigos tenían un dueño secreto, y ese dueño era la mujer a la que él acababa de llamar estorbo. Verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Nos encanta saber que estas lecciones de vida llegan a cada rincón del mundo. Mi nombre es Elena. Durante gran parte de mi vida, mi mundo se redujo a una sola palabra: Andrés. Él era mi único hijo, el milagro que llegó después de que los doctores me dijeran que nunca sería madre. Mi esposo, Roberto, murió en un accidente de construcción cuando Andrés tenía solo 5 años. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, el olor a lluvia mezclado con el asfalto y el silencio sepulcral de la casa cuando me di cuenta de que estábamos solos. Roberto era un hombre sencillo, o eso creía yo. Trabajaba como capataz, siempre con las manos llenas de cal y los ojos llenos de sueños. Al morir, solo me dejó una pequeña casa de madera en las afueras de la ciudad y una vieja caja metálica que me pidió que no abriera a menos que fuera estrictamente necesario. «Elena», me dijo una vez, «si algún día el mundo se te cae encima, busca la llave que está escondida en el forro de mi Biblia». En aquel entonces, sumida en el dolor, guardé la Biblia y la caja en el fondo del armario y me olvidé de ellas. Tenía que sobrevivir. Vendí pan dulce en las calles, lavé ropa ajena hasta que mis manos sangraron y finalmente logré abrir una pequeña fonda de comida casera. Mi especialidad eran las enchiladas potosinas, las mismas que Andrés devoraba con alegría después de la escuela. Todo lo que ganaba era para él. Quería que fuera el mejor, que estudiara en las mejores escuelas, que nunca sintiera la humillación de la pobreza que yo conocía tan bien. Recuerdo una noche cuando Andrés tenía 15 años. Estaba llorando porque no podía ir al viaje de graduación de su escuela privada. Yo no tenía el dinero, pero esa misma noche decidí vender mi único tesoro, el anillo de bodas que Roberto me había dado. Con el dinero del anillo, Andrés se fue de viaje. Él regresó feliz, pero nunca me preguntó de dónde saqué el dinero. Ese fue mi primer error, enseñarle que mis sacrificios eran su derecho. Con los años, mi pequeña fonda prosperó. Ahorré cada peso para pagarle su carrera de arquitectura. Andrés era brillante, no puedo negarlo, se graduó con honores y pronto empezó a trabajar en grandes constructoras. Yo estaba tan orgullosa. En las fiestas de la colonia siempre decía: «Mi hijo es el arquitecto que construyó aquel edificio en el centro». Me sentía la mujer más afortunada del mundo. Cuando Andrés cumplió 30 años, decidió abrir su propia empresa. Necesitaba un capital inicial enorme. Sin pensarlo 2 veces, vendí el terreno de mi fonda, el negocio que me había dado de comer por décadas, y le entregué todo el dinero. «Toma, hijo», le dije, «este es tu futuro». Él me abrazó y me prometió que cuando fuera rico, yo viviría como una reina. Andrés se casó con Vanessa, una mujer hermosa pero con un corazón de piedra. Ella venía de una familia que lo había perdido todo, pero mantenía los aires de grandeza. Desde el primer día, Vanessa me miró por encima del hombro. Para ella, yo era solo una campesina con suerte que olía a cebolla y aceite frito. Al principio, vivíamos todos en una mansión que Andrés compró en una zona exclusiva, pero poco a poco Vanessa fue ganando terreno. Primero me pidió que no saliera a la sala cuando ellos tenían invitados. «Elena, es que tus historias de la fonda no encajan con nuestros socios», decía ella con una sonrisa falsa. Luego me pidió que comiera en la cocina para no ensuciar el comedor principal. Y mi hijo solo bajaba la cabeza y decía: «Hazle caso a Vanessa, mamá. Ella sabe de protocolo». Me convertí en la sirvienta invisible de su propia casa.
Limpiaba sus pisos, lavaba su ropa fina y cuidaba sus jardines, mientras ellos se burlaban de mi ropa sencilla en los eventos sociales. Pero lo peor estaba por venir. Vanessa convenció a Andrés de que mi presencia en la casa estaba afectando su salud mental y que lo mejor para todos era que yo estuviera en un lugar donde me cuidaran profesionales. Un asilo. Esa noche, después de que Andrés me dijera que me enviaría a un asilo, no pude llorar. El dolor era tan profundo que mis ojos se quedaron secos, como si el manantial de mi alma se hubiera agotado. Me encerré en mi pequeño cuarto, el que antes era el espacio de la casa y ahora era mi refugio, rodeada de cajas de cartón que Vanessa me ordenó que llenara. Mientras doblaba mis sábanas viejas, escuché risas que venían del jardín. Me asomé por la ventana y vi a Andrés y Vanessa brindando con una botella de champaña carísima. Sus voces subían con el viento de la noche. «Por fin, Andrés», decía Vanessa. «Mañana esa vieja firma los papeles del terreno y la empresa será legalmente nuestra al 100%. Podremos venderla a los inversionistas europeos y largarnos de este país». Andrés se reía, una risa que ya no reconocía. «Es fácil», respondió él. «Mañana le diré que son documentos del seguro médico para el asilo. Ella no lee nada, confía en mí ciegamente. Es patético, pero así es ella». Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. No era solo que me echaran de mi hogar, querían robarme lo último que me quedaba, el terreno que legalmente seguía a mi nombre, porque Andrés nunca tuvo el dinero para pagar los impuestos de transferencia cuando se lo entregué. Durante años mantuve ese secreto para no herir su orgullo de gran empresario, pagando yo misma los prediales con mis ahorros, y ahora él planeaba usar mi amor para dejarme en la calle. Fue en ese momento de oscuridad total cuando recordé la voz de mi difunto esposo, Roberto. «Elena, si algún día el mundo se te cae encima, busca la llave que está escondida en el forro de mi Biblia». En aquel entonces, sumida en el dolor, guardé la Biblia y la caja en el fondo del armario y me olvidé de ellas. Tenía que sobrevivir. Busqué la caja metálica, la caja que había cargado conmigo durante 30 años sin abrir. Estaba oculta bajo una tabla suelta del piso, donde siempre la guardaba. Al meter la llave y girarla, escuché un chasquido que sonó como un trueno en el silencio de la habitación. Esperaba encontrar dinero, tal vez algunas joyas viejas, pero lo que vi me dejó sin hálito. Dentro de la caja no había billetes, había documentos legales, contratos amarillentos y una carta escrita con la letra firme y elegante de Roberto. Comencé a leer con el corazón latiendo en la garganta. Roberto no era un simple capataz, él era el socio minoritario, pero estratégico, de una de las corporaciones inmobiliarias más grandes del país. Había salvado al dueño de la empresa de una quiebra segura años atrás y, a cambio, recibió acciones preferentes y derechos sobre los terrenos más valiosos de la ciudad. Pero había algo más. Roberto sabía que nuestra familia podría cambiar con el dinero. En la carta escribió: «Elena, he visto cómo la ambición pudre las almas de los hombres. Si lees esto, es porque alguien en quien confías te ha fallado. Estos documentos prueban que la empresa que Andrés cree haber construido desde cero, en realidad se sostiene sobre mis cimientos. Él no es el dueño. El holding que yo creé en secreto es el accionista mayoritario de su constructora. Y tú, Elena, eres la única administradora legal de ese holding hasta el día de tu muerte». Me desplomé en el suelo sosteniendo los papeles contra mi pecho. Mi esposo, el hombre que siempre llegaba a casa con las botas sucias y el rostro cansado, me había dejado una armadura de acero. Andrés no solo no era el dueño de la empresa, sino que legalmente él era un empleado más que podía ser despedido en cualquier momento. Cada centavo que gastaba en lujos, cada viaje de Vanessa, cada arrogancia que escupían contra mí, provenía de la fortuna silenciosa que Roberto me dejó. Pasé el resto de la noche estudiando cada papel. No eran solo acciones, había una cláusula de protección específica. Si el terreno original, mi vieja fonda,
era transferido bajo engaño o coacción, se activaba una auditoría inmediata que congelaría todos los activos de la constructora de Andrés. Él estaba a punto de meterse en una trampa que él mismo diseñó. A las 6 de la mañana, escuché lestazos de Andrés en el pasillo. Tocó la puerta con esa falsa amabilidad que ahora me producía náuseas. «Mamá, ¿estás despierta? Traje los papeles del seguro para que los firmes antes de que llegue el camión». Me miré al espejo. Ya no veía a la vieja cansada que olía a cocina. Veía a la mujer que sobrevivió a la pobreza, que levantó a un hijo sola y que ahora tenía la verdad en sus manos. Abrí la puerta. Andrés estaba ahí, con una carpeta en la mano y una sonrisa de Judas. «Claro, hijo», le dije, con una calma que lo desconcertó. «Pero antes de firmar nada, me gustaría invitarte a desayunar. A ti y a Vanessa. Será nuestra última comida juntos en esta casa, ¿no crees?». Él asintió, aliviado por lo que pensaba